Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva reseña en donde vamos a hablar de Off Season, una película que de entrada les recomiendo muchísimo. Es una película del 2021 dirigida por Michael Keaton. Es una película que es en su primicia demasiado sencilla, pero creo que una vez empezamos a meternos en esta historia vale la pena muchísimo ver. Entonces veamos algunas imágenes antes de empezar a hablar de esta película y les cuento qué tal me pareció. Listen to me. I have something to tell you. Please come at once. Your mother's grave has been vandalized. Off-Season es una película que nos mete en el drama de una mujer que tras recibir una carta de su moribunda madre se ve obligada a ir a una isla paradisíaca a resolver los líos de la muerte, el entierro y pues todo esto que conlleva la muerte de un ser querido. Pero esta mujer al llegar a esta isla se da cuenta que todo lo que decía su madre era cierto y todo lo que le pasa pues se convierte en una pesadilla al visitar esta locación. Esta es una película hecha por este director estadounidense que ya lo hemos visto en películas de terror. Eh, Nos dio Ritual, nos dio Pod, nos dio Darling, nos dio Carnage Park y muchísimas más películas que hacen de este director no un novato, sino alguien que ya sabe del género y que ha explorado diferentes temáticas para llegar a esta película del 2021 que sinceramente me sorprendió mucho. Y no por su trama, no por sus actuaciones, sino por la carga significativa que tiene en el género del terror. Me acuerdo muchísimo a Empty Man, esta película que si bien carga con algún subgénero, en Empty Man es un slasher, pero lo adorna de otros subgéneros y hace que sea un poco más rico en narrativa y lo hace más interesante en el género del terror. Off-Season sucede algo muy parecido, toda esta mitología o toda esta cosmogonía que se crea alrededor de esta película es muy interesante, es muy enriquecedora y todo en torno a, pues a una premisa que la hemos visto mil veces en el género del terror y es el hecho de que una eh, citadina esté visitando un lugar en donde no pertenece y pues todos estos personajes de este pueblo, de esta locación, hacen lo imposible pues, para matarla o para hacer la vida difícil o simplemente para hacerles saber que no pertenece a este lugar. Entonces alrededor de esta premisa creo que esta película lo hace muy bien y se sale de los convencionalismos de este subgénero del terror. The Off-Season es una película que tiene un ambiente muy opresivo y esto le permite al espectador meterse dentro de la mente del personaje principal, de esta mujer que llega a un lugar pues para solucionar algo que aparentemente es muy fácil, pero pues se torna todo muy difícil y una pesadilla completa. El tono oscuro y misterioso de esta película es muy bien logrado, deja en suspenso toda la historia, en todo momento no sabemos qué va a pasar. Y a pesar de ser una trama sencilla, a pesar de ser una historia sencilla, creo que este tono y esta oscuridad y este halo de terror que hay en torno a todo lo que le pasa a esta mujer, creo que es muy interesante y creo que es una de las cosas más relevantes de esta película. El primer análisis que le hice a esta película y lo que más me gustó de entrada fue esta comparativa o este paralelo que en cierto momento se vio en películas como Tiburón, que, que esta película de terror muestra los paraísos turísticos de una forma tan alegre, de una forma tan viva, que a veces olvidamos que estos lugares que se adornan de la energía de las personas, incluso en la película lo nombran, estos lugares cuando se termina la época vacacional, pues son como cualquier otro lugar depresivo y oscuro. Este análisis o esta interpretación de lo que sucede con el consumismo y
con la devoración de estas personas por la playa, que pues es algo demasiado estúpido que todas las personas se vayan a una playa a buscar felicidad y que esta playa después de estas vacaciones se torne tan deprimente. Creo que es un golpe a la realidad y un golpe a lo que en verdad sucede con estos paraísos y estos resorts y estos playas que son totalmente hermosas en verano, pero pues en invierno son una pesadilla completa. Con esta película nos volvemos a meter en un drama psicológico en donde una persona de edad mayor o ya anciano pierde sus capacidades mentales y esto se torna en una pesadilla. Lo hemos visto recientemente con Father, lo hemos visto con Time, con muchas películas recientes que tocan estos temas. En este caso es el detonante de toda esta pesadilla, de toda esta historia que vive el personaje principal en esta isla. Y creo que es bastante interesante ver la influencia de Hitchcock en una película como estas. Creo que no es tan directa, pero podemos relacionarla con películas como The Birds, en donde esta mujer se va a un lugar paradisíaco, por así decirlo, y sufre una pesadilla gracias a los residentes de esta localidad y pues a un suceso, por así decirlo, paranormal. También creo que es una visión de lo que habíamos visto en Psicosis y este estilo muy Hitchcock, muy al estilo de estas películas en donde un citadino llega como visitante a otro lugar y no es bienvenido. Creo que es bastante interesante verlo en esta película. Es una primera lectura que posiblemente sea una de las razones por la cual ver, y es la revisión de este concepto, de esta idea, lleva a algo muchísimo más terrorífico, de algo más trabajado, más elaborado para causar miedo. De hecho, de Hitchcock, esta película siempre obtiene la narrativa de estar en los zapatos del personaje, del protagonista, y siempre seguirlo a él sin saber qué es lo que vaya a pasar. Nos deja esta angustia de seguir los pasos de esta mujer y ver lo que le pasa y sorprendernos junto a este personaje. Finalmente, creo que una de las cosas que más me interesó es lo surrealista que llega a ser. En la parte final o en la segunda mitad vemos que las personas, llamémoslas perturbadas o poseídas o convertidas, no sé cómo decirles sin spoilearles nada, comienzan a hablar un poco como Twin Peaks. El director hace un juego con las voces de mezclarlas en reversa y jugar con estas voces para que se oigan bastante surrealista. Algo que David Lynch lo logró en esta serie, que pues cada vez que estamos en esta dimensión surrealista las personas hablan con un filtro que parece como si estuvieran hablando al revés, pero se entiende. Al final creo que esta película lo que más me gustó y por lo que la recomiendo, además de todo lo que ya les he mencionado, es que es una historia bastante Lovecraftiana. Es una película que en su construcción y en su desarrollo es totalmente lo que hizo Lovecraft en sus libros. Esta película tiene un inicio con el personaje que es sacado de su zona de confort y llevado o obligado a ir a una locación que es bastante extraña. La mitología que se crea alrededor de un lugar en donde las vacaciones ya terminó y se chupa la energía de las personas que estuvieron ahí y con un estilo trabajado bastante de Lovecraft. Es bastante interesante, es fascinante ver la visión del terror cósmico que escribía este estadounidense en una película que lo logra demasiado bien, y la presencia constante de una entidad mítica que no se sabe si es de otro mundo, de otra dimensión, que convierte a las personas en algo totalmente diferente. Y eso lo hace ver más Lovecraftiano
que no sabemos qué son este tipo de personas que parecen peces o parecen sapos. Y me hizo recordar mucho al horror en Dunwich y de la llamada de Cthulhu y todos estos relatos en donde los personajes son perseguidos por entidades extrañas. Y hay una escena en la parte final de la película en donde se ve una sombra gigantesca y eso ya me mató, eso ya me hizo estar convencido de que es una película Lovecraftiana y que vale la pena mucho verla y se lo recomiendo muchísimo por esto. Creo que esta película es una referencia directa al rey del terror y padre del terror cósmico que es Lovecraft y vayan a verla. It's quite beautiful, you know. The island. Bueno, muy recomendada The Off Season, vayan a verla, me cuentan en los comentarios qué tal les pareció. No olviden suscribirse, activar la campana si les gustó este video, pueden encontrar muchísimas más reseñas en mi canal. Muchas gracias por apoyar este proyecto, muchas gracias por escribirme y seguirme en mis redes sociales. Y nada, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.